En un mundo donde las emociones gobiernan a las masas y la impulsividad es vista como fuerza, destacar como alguien sereno, agudo y disciplinado es convertirse en una figura poderosa y, por qué no decirlo, peligrosa. El estoicismo, una antigua filosofía practicada por grandes líderes como Marco Aurelio, Epicteto y Séneca, no solo te enseña a resistir la adversidad, sino a utilizarla como trampolín hacia la sabiduría, la claridad mental y la autodisciplina. En este ensayo, exploraremos 9 lecciones esenciales del estoicismo que no solo te harán más inteligente, sino también más peligroso en el sentido más virtuoso del término. Alguien que no se deja manipular, que responde con estrategia y que domina sus circunstancias internas y externas. Lección 1. Domina tu mundo interior antes de intentar conquistar el exterior. Vivimos en una era obsesionada con el control externo, controlar el entorno, controlar a los demás, controlar las circunstancias. Se nos enseña a manipular el mundo para que encaje con nuestros deseos, a luchar constantemente contra los acontecimientos y a perseguir sin descanso aquello que creemos que nos dará poder, dinero, influencia, reconocimiento. Pero los estoicos descubrieron hace más de 2000 años una verdad que muchos aún ignoran: ninguna conquista externa tiene valor si primero no se ha conquistado el mundo interior. El caos comienza dentro, no fuera. La mayoría de los conflictos humanos no nacen del mundo que nos rodea, sino de cómo lo interpretamos. No es la pérdida del trabajo la que destruye a una persona, sino su reacción a esa pérdida. No es la traición de una pareja lo que arruina la paz interior, sino el apego irracional y el ego herido que se niega a soltar. No es el insulto del otro lo que te debilita, sino tu necesidad de aprobación. Así lo afirmaba Epicteto: los hombres no se perturban por las cosas, sino por las opiniones que tienen de esas cosas. Si nuestras emociones dependen de lo que sucede fuera de nosotros, somos prisioneros del azar. Hoy amanece soleado y estamos felices. Mañana llueve y nos invade la melancolía. Una persona nos sonríe y creemos tener valor. Otra nos ignora y sentimos que valemos menos. Esta dependencia de lo externo es un veneno para el alma, y lo más peligroso, pasa desapercibida. Creemos que somos libres, cuando en realidad estamos atados por hilos invisibles a todo lo que no controlamos. El estoicismo nos enseña a cortar esos hilos, a recuperar el poder sobre nuestra experiencia subjetiva, a convertirnos en los verdaderos autores de nuestra vida, comenzando por el primer campo de batalla, nuestra mente. La verdadera libertad es interior. Marco Aurelio, emperador del Imperio Romano y uno de los pensadores estoicos más importantes, tenía acceso a todas las comodidades del mundo conocido. Podía mandar ejércitos, crear leyes, imponer su voluntad. Y sin embargo, dedicó sus pensamientos a cultivar algo más difícil que gobernar un imperio: gobernarse a sí mismo. En sus Meditaciones, Marco Aurelio escribe: puedes encerrarte en tu mente, un lugar más libre que cualquier otro. Esta frase es revolucionaria. Significa que, incluso en medio del caos, la traición, la injusticia o la pérdida, puedes conservar tu serenidad. Tu mente puede convertirse en una fortaleza impenetrable. Pero eso no sucede por accidente. Se requiere entrenamiento, reflexión, vigilancia constante. Y sobre todo, se necesita una comprensión profunda de quién manda en tu vida: tus pasiones o tu razón, tus impulsos o tu sabiduría. Dominar tu mundo interior es mucho más que controlar emociones. Es vivir con intención, con dirección, con claridad. Es dejar de reaccionar y comenzar a responder. Es aprender a ver tus pensamientos como lo que son: eventos internos, no verdades absolutas. Las emociones no son el enemigo, pero sí un campo que debes dominar. No se trata de reprimir las emociones, como a veces se malinterpreta el estoicismo. Se trata de entenderlas, observarlas y no dejar que dicten tus acciones. Un hombre que no puede controlar su ira es fácilmente manipulado. Una mujer que vive según sus miedos se convierte en esclava de ellos. Un líder que actúa desde la vanidad caerá ante el primer tropiezo. Imagina por un momento que tus emociones son caballos salvajes. Si los dejas correr sin control, te llevarán al abismo. Pero si aprendes a domarlos, puedes llegar muy lejos con su fuerza. El dominio emocional no es negación, es canalización consciente. Los estoicos practicaban la autoobservación constante. Cada emoción era examinada con rigor. ¿De dónde viene esto que siento?
¿Es razonable? ¿Me ayuda o me perjudica? ¿Depende de mí o es un reflejo automático de mi ego? Esta práctica no era fría ni mecánica, sino profundamente liberadora. Porque te devuelve el control. Te devuelve a ti. El hombre que se domina a sí mismo es invulnerable. Una persona que ha conquistado su mundo interior es libre del juicio de los demás. No necesita aprobación ni se ve destruido por el rechazo. No cae en la trampa de la comparación. No es esclavo del pasado ni rehén del futuro. Está presente, lúcido, centrado. Vive con propósito. Este tipo de persona es raro en el mundo actual, y por eso es tan poderoso. En una sociedad dominada por reacciones automáticas, por impulsos incontrolados, por deseos interminables, alguien que piensa antes de hablar, que elige antes de actuar, que reflexiona antes de juzgar, se convierte en una figura casi temida. Porque no se le puede manipular. Porque no se le puede provocar fácilmente. Porque no se le puede poseer. En palabras de Séneca, ningún viento es favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Pero quien se conoce, quien se ha entrenado para no dejarse arrastrar por el oleaje emocional, puede navegar en cualquier tormenta. ¿Cómo se conquista el mundo interior? Este no es un proceso mágico ni inmediato. Es un camino que requiere práctica constante. A continuación, algunas herramientas clave del estoicismo para lograrlo. 1. El diario estoico. Muchos practicantes del estoicismo, desde Marco Aurelio hasta Séneca, escribían cada día sobre sus pensamientos, emociones y acciones. No como una tarea terapéutica moderna, sino como un acto de claridad estratégica. Escribir ayuda a ver los pensamientos desde afuera, a corregir errores, a reforzar virtudes. Hazte preguntas cada día. ¿Qué hice bien hoy? ¿Qué hice mal? ¿Qué pensamientos me dominaron? ¿Cómo puedo mejorar mañana? El diario es un espejo del alma y una herramienta de crecimiento. 2. La meditación negativa, premeditatio malorum. Consiste en imaginar conscientemente los peores escenarios posibles. No para sufrir por adelantado, sino para prepararte mental y emocionalmente. Si pierdes algo que ya habías considerado perder, el impacto será menor. Esta práctica fortalece la mente y reduce la ansiedad. Piensa, ¿qué pasaría si lo pierdo todo? Si después de responder, aún puedes seguir siendo tú mismo, entonces tienes una fuerza que no depende de nada externo. 3. La dicotomía del control. Antes de reaccionar ante cualquier situación, detente y pregúntate, ¿depende de mí? Si la respuesta es no, suelta. Si la respuesta es sí, actúa con excelencia. Esta distinción, aparentemente simple, es una de las claves de la serenidad profunda. 4. El valor de la virtud. La verdadera conquista interna es vivir de acuerdo con valores sólidos. Justicia, templanza, coraje, sabiduría. Estas son las armas del guerrero estoico. Cada acción que tomes debe pasar por el filtro, esto es coherente con mis valores. Si no lo es, no lo hagas. No porque alguien te lo prohíba, sino porque tú ya no eres el mismo. El resultado de conquistar tu interior. Al dominar tu mundo interior, empiezas a ver la vida desde otra perspectiva. Lo que antes te sacaba de quicio ahora te parece irrelevante. Lo que antes te paralizaba ahora te fortalece. Lo que antes te hacía perder la cabeza ahora te hace sonreír con serenidad. Te vuelves más inteligente porque piensas con claridad, no con emoción. Tomas decisiones más sabias porque ves la raíz de los problemas, no solo los síntomas. Te vuelves más peligroso, porque eres imperturbable, y alguien imperturbable es un misterio para los demás. Tus enemigos no sabrán cómo provocarte. La adversidad no sabrá cómo derrotarte. Tus emociones no sabrán cómo esclavizarte. Serás libre. Y no hay mayor poder que ese. Reflexión final. No puedes cambiar el mundo sin antes cambiarte a ti mismo. No puedes influir en los demás si no te gobiernas a ti. No puedes conquistar nada allá afuera si no has conquistado primero tu interior. Esta es la base del estoicismo y la base de una vida verdaderamente poderosa. Así que antes de querer ganar debates, haz silencio interno. Antes de buscar reconocimiento, reconoce tus errores. Antes de exigir respeto, respétate a ti mismo. Y antes de intentar cambiar el mundo, domina tu mundo interior. Porque una mente en calma es más poderosa que un ejército en guerra. Lección 2.
Aprende a soportar la incomodidad sin quejarte. Una de las pruebas más grandes del carácter humano no es cómo actuamos cuando todo va bien, sino cómo nos comportamos cuando las cosas se tornan difíciles. En los momentos de incomodidad, dolor o adversidad, es cuando realmente se revela quién eres. Y es ahí donde el estoicismo brilla como una guía de vida sólida y profundamente transformadora. La incomodidad es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El filósofo estoico Epicteto, quien fue esclavo durante parte de su vida, dijo: no busques que las cosas sucedan como tú quieres, desea más bien que sucedan como suceden, y así serás feliz. Esta frase, en apariencia sencilla, encierra una de las verdades más poderosas: la mayoría de nuestro sufrimiento proviene de resistir lo inevitable. La vida está llena de momentos incómodos, pérdidas, enfermedades, fracasos, traiciones, incertidumbres. No podemos evitar todos esos eventos, pero sí podemos cambiar nuestra actitud frente a ellos. Y eso lo cambia todo. Cuando dejamos de quejarnos por la incomodidad y empezamos a verla como parte esencial del crecimiento, nos volvemos más resistentes, más sabios y más capaces de enfrentar lo que sea que la vida nos ponga enfrente. La queja es una forma de debilidad. Quejarse es fácil. Culpar a los demás, lamentarse, exagerar el dolor, exigir alivio inmediato, eso es lo que hace la mayoría. Pero el estoico no se permite ese lujo. No porque sea insensible, sino porque sabe que la queja perpetúa el sufrimiento. Cuando te quejas, entregas tu poder. Te haces víctima. Y desde ese estado, pierdes toda capacidad de acción. Séneca escribió: el hombre sabio no sufre más que el necesario. No se trata de negar el dolor, sino de no añadir sufrimiento innecesario. Cada vez que te quejas, estás reforzando tu impotencia. Cada vez que aceptas el dolor en silencio y sigues adelante, estás forjando tu carácter. La incomodidad es una maestra disfrazada. Todo lo que vale la pena en la vida está al otro lado del esfuerzo: el cuerpo fuerte, la mente disciplinada, el alma tranquila. Ninguna de esas cosas se consigue en la comodidad. La incomodidad te entrena. Te enseña dónde están tus límites, y luego te empuja a superarlos. Te muestra tus puntos ciegos. Te obliga a madurar. Los antiguos estoicos practicaban voluntariamente la incomodidad. Dormían en el suelo. Caminaban descalzos. Ayunaban. Usaban ropa humilde. No como castigo, sino como entrenamiento. Porque sabían que la incomodidad te prepara para la vida real. Si solo estás bien cuando todo está bien, entonces eres frágil. Pero si aprendes a estar bien incluso cuando todo se desmorona, entonces eres invencible. Ejemplo moderno: el estoico silencioso. Imagina a dos personas enfrentando la misma situación, pierden su empleo de manera inesperada. La primera se lamenta, se queja, entra en pánico, culpa a su jefe, a la economía, a la vida. La segunda respira, acepta lo ocurrido, evalúa sus opciones y se pone en marcha. ¿Quién tiene más probabilidades de salir adelante? El segundo. No porque tenga más suerte, sino porque no malgastó energía en lo que no puede cambiar. El estoico moderno es silencioso en su sufrimiento. No busca atención. No dramatiza. No necesita validación. Porque sabe que el dolor, bien manejado, es un fuego que forja virtudes más grandes. Las microincomodidades también importan. No tienes que esperar una gran tragedia para aplicar esta lección. Cada día está lleno de pequeñas incomodidades: despertarte temprano cuando no tienes ganas, aguantar el tráfico sin perder la calma, mantener la compostura ante una crítica injusta, resistir la tentación de procrastinar. Cada una de estas situaciones es una oportunidad para entrenar la virtud estoica. Si no puedes soportar pequeñas incomodidades sin quejarte, ¿cómo vas a enfrentar las grandes? La fortaleza no se construye solo en las crisis, sino en los detalles del día a día. Aprender a soportar lo incómodo con una actitud firme y sin quejas constantes es una señal de madurez emocional y poder interior. El control comienza en el cuerpo. Muchos estoicos recomendaban usar el cuerpo como un campo de entrenamiento para la mente. Practicaban el autocontrol físico para fortalecer el autocontrol emocional. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el primer lugar donde la incomodidad se manifiesta: en el hambre, en el frío, en el dolor, en la fatiga. Aprender a tolerar el malestar físico te prepara para tolerar el malestar emocional.
Por eso, hoy en día, disciplinas como el entrenamiento físico intenso, los baños de agua fría, el ayuno intermitente o el caminar largas distancias tienen un componente estoico. No se trata de torturarse, sino de demostrarte a ti mismo que puedes soportar más de lo que crees sin romperte. Soportar sin quejarte no significa sufrir en silencio para siempre. Es importante aclarar que no se trata de reprimir eternamente el dolor ni de fingir que no pasa nada. Se trata de elegir cuándo, cómo y con qué actitud enfrentas la incomodidad. Un estoico no se deja consumir por el dolor, pero tampoco lo ignora. Lo observa, lo estudia, lo transforma. Si puede resolver la causa, lo hace. Si no, lo acepta con dignidad. Tampoco significa que nunca pida ayuda. Significa que no se victimiza mientras lo hace. Pide ayuda como un acto de sabiduría, no como una rendición emocional. El poder de la compostura. Hay una virtud estoica que resume esta lección: la templanza. Es la capacidad de mantener la calma y el equilibrio incluso cuando todo en tu entorno invita al caos. Es lo que convierte a una persona en un faro en medio de la tormenta. Y es una de las formas más puras de inteligencia emocional. Un hombre o mujer que mantiene la compostura en medio de la incomodidad gana el respeto de los demás. No porque grite su dolor, sino porque transmite fortaleza. Porque inspira confianza. Porque demuestra que la verdadera fuerza no necesita anunciarse. Conclusión: sé el dueño de tu reacción. No podemos evitar la incomodidad, pero sí podemos decidir cómo responder ante ella. Quejarse es el camino fácil, pero también el más destructivo. Resistir con serenidad, en cambio, te transforma. Si quieres ser más inteligente y más peligroso en la vida, como enseña este ensayo, necesitas dominar el arte de sufrir sin rendirte, de resistir sin destruirte, de actuar sin dramatizar. Recuerda, el fuego que quema también puede forjar. La incomodidad que te duele hoy puede ser la que te fortalezca mañana, si la enfrentas con la actitud correcta. Los estoicos no buscaban una vida cómoda. Buscaban una vida virtuosa. Y eso requiere, tarde o temprano, aprender a soportar la incomodidad sin quejarse. Lección 3. Mantén la calma cuando otros pierdan el control. La vida moderna está llena de provocaciones. Personas que gritan, situaciones injustas, redes sociales que exaltan la ira y los impulsos, entornos laborales hostiles, relaciones personales tensas. En medio de este caos, mantener la calma parece casi un acto de rebeldía. Pero para un estoico, es un acto de sabiduría y poder interior. Epicteto lo expresó con claridad. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Este principio es la base de la lección. No puedes controlar el comportamiento de los demás, pero sí puedes controlar tu respuesta. Y cuando eliges responder con calma mientras los demás pierden el control, te conviertes en un ser verdaderamente peligroso, en el mejor sentido de la palabra. El verdadero poder es el dominio de uno mismo. La mayoría de las personas se creen fuertes porque pueden gritar más alto, imponerse en una discusión o reaccionar con agresividad. Pero eso no es fuerza, es impulsividad disfrazada. El estoico sabe que el verdadero poder es mantenerse en control cuando todos los demás se han rendido al caos emocional. Imagina una sala de reuniones en la que alguien pierde los estribos, lanza acusaciones, grita, incluso insulta. La mayoría de las personas responderían defendiéndose con igual intensidad. Pero el estoico observa, escucha, analiza y responde con serenidad. ¿Por qué? Porque sabe que la emocionalidad excesiva es una trampa. Porque entiende que quien pierde el control, pierde el liderazgo. Porque el que reacciona con furia, entrega su poder. La calma es estratégica. Mantener la calma no es solo una virtud moral, es una ventaja estratégica. En los negocios, en las relaciones, en cualquier conflicto, la persona que piensa con claridad toma mejores decisiones. Cuando tu mente está en calma, puedes leer las intenciones del otro, anticiparte a sus movimientos y elegir tu respuesta con precisión. Marco Aurelio, emperador del Imperio Romano y uno de los mayores representantes del estoicismo, gobernó en tiempos turbulentos, llenos de guerras, traiciones y plagas. Sin embargo, sus meditaciones están llenas de reflexiones sobre la importancia de mantener la serenidad interior. La mejor venganza es no ser como tu enemigo. Escribió.
Con esta frase nos recuerda que ceder a la provocación es convertirse en aquello que despreciamos. No tomes nada como un ataque personal. Una de las razones por las que las personas pierden el control emocional es porque se toman todo como algo personal. Una crítica se interpreta como un insulto, una mirada como una ofensa, un desacuerdo como un rechazo. Pero el estoico se entrena para ver más allá de la superficie emocional. Cuando alguien actúa con rabia, probablemente está sufriendo internamente. Cuando alguien insulta, está proyectando su frustración. Cuando alguien grita, está perdiendo su centro. Cuando alguien te provoca, recuerda que no es su acción lo que te altera, sino tu juicio sobre esa acción. Decía Epicteto, este principio permite separar el estímulo de la respuesta. En lugar de reaccionar, puedes pausar, observar y elegir. La respiración es tu ancla. Uno de los secretos más simples y poderosos para mantener la calma en medio del caos es la respiración consciente. Los estoicos, aunque no tenían términos modernos como respiración diafragmática o atención plena, practicaban técnicas para recuperar el control del cuerpo y de la mente en momentos de tensión. La próxima vez que alguien te provoque, haz una pausa y respira profundo. Inhala contando hasta 4, exhala contando hasta 6. Siente cómo tu cuerpo recupera el centro. Esa pausa te da el espacio necesario para responder desde la razón y no desde la rabia. En ese pequeño gesto, respirar antes de hablar, hay un poder inmenso. Porque cuando dominas tu respiración, comienzas a dominar tus emociones. Y cuando dominas tus emociones, nada ni nadie puede manipularte. Tu calma es contagiosa y desconcertante. La calma no solo te protege a ti, también afecta a los demás. Cuando alguien intenta provocarte y no obtiene la reacción esperada, su ira pierde fuerza. Es como golpear una pared que no responde, el agresor se desgasta solo. Más aún, la serenidad genera respeto. Las personas gravitan hacia aquellos que no se dejan arrastrar por la tormenta. Tu tranquilidad puede ser un faro para los demás. Puede desactivar tensiones. Puede cambiar el curso de una conversación. Y lo más importante, puede proteger tu dignidad. Mantener la calma no es represión emocional. Un error común es pensar que ser estoico significa reprimir lo que sientes. Nada más lejos de la realidad. El estoico reconoce sus emociones, pero no se deja gobernar por ellas. No niega su ira, pero no permite que lo controle. No finge alegría, pero tampoco permite que la tristeza lo paralice. Mantener la calma no es no sentir, sino sentir sin perder el control. Es como un río profundo, en la superficie puede parecer tranquilo, pero debajo hay una fuerza inmensa. El estoico no es pasivo ni indiferente, es firme, estable y centrado. Practicar la calma como disciplina. Nadie nace con autocontrol perfecto. Es un músculo que se entrena. Y como todo entrenamiento, comienza con cosas pequeñas. No responder de inmediato a un mensaje que te enoja. Escuchar hasta el final antes de interrumpir. Elegir el silencio cuando las palabras no van a aportar. Observar tu diálogo interno cuando algo te irrita. Cada una de estas pequeñas acciones fortalece tu centro. Te conviertes en el tipo de persona que no necesita reaccionar, porque ya ha ganado la batalla interna. El alma tranquila es invencible. Los estoicos no buscaban ser mejores que los demás. Buscaban ser mejores que ellos mismos. Y eso requiere dominarse cuando otros se descontrolan. En una cultura donde todos buscan tener la razón, levantar la voz o imponerse con fuerza, la calma se convierte en un superpoder. Mantener la compostura te hace impredecible. Te hace confiable. Te hace fuerte. No porque tengas respuestas para todo, sino porque has entrenado tu alma para no quebrarse ante la tormenta. Conclusión, conviértete en el maestro del momento. En los momentos de tensión, tú eliges quién eres. Puedes ser un prisionero de tus impulsos o un maestro de tus emociones. Puedes ser una hoja llevada por el viento o una roca firme en medio del mar. La próxima vez que alguien pierda el control, no te unas a su tempestad. Quédate en tu centro. Respira. Observa. Responde con sabiduría. Porque ahí, en esa decisión, se encuentra tu crecimiento, tu poder y tu libertad. Cualquiera puede enfadarse, eso es fácil. Pero enfadarse con la persona correcta, en el grado correcto, en el momento correcto, con el propósito correcto y de la manera correcta,
eso no es fácil. Aristóteles. Y precisamente por eso, es una habilidad que te vuelve peligroso para todo lo que intente sacarte de tu eje. Lección 4. Aprende a actuar, no a reaccionar. En la vida, muchos viven a merced de lo que ocurre a su alrededor. Reaccionan ante una crítica, se alteran ante una injusticia, se ofenden con una mirada, se exaltan por una simple opinión contraria. Sus emociones son como hojas al viento, agitadas por cada ráfaga del entorno. Pero el estoico no vive reaccionando, el estoico actúa. Esa diferencia lo cambia todo. Mientras el común de las personas responde impulsivamente, el estoico se toma un momento, respira, analiza y elige su siguiente movimiento con intención. Esta es la base del autodominio, y también el núcleo de esta cuarta lección: actuar desde la razón, no desde la emoción. Reaccionar es ser esclavo de tus impulsos. Cuando reaccionas, no decides. Solo repites patrones. Si alguien te ofende y tú devuelves el insulto sin pensarlo, no estás eligiendo, estás repitiendo un guión emocional inconsciente. Eso no es poder. Eso es dependencia. El filósofo Séneca escribió: ninguna persona es libre si no es dueña de sí misma. Y es que mientras tus emociones gobiernen tu conducta, no eres libre, eres esclavo de tus pasiones. Por eso el estoicismo insiste tanto en que entrenes tu mente para resistir el impulso. La reacción es automática, la acción es deliberada. Y cuanto más deliberadas sean tus decisiones, más dueño serás de ti mismo y de tu destino. Pausar es sabiduría. Actuar requiere una pausa. Una fracción de segundo en la que eliges no responder de inmediato. Ese espacio, entre lo que ocurre y lo que haces, es donde reside tu libertad. Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, lo dijo así: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad para elegir nuestra respuesta. Y en nuestra respuesta reside nuestro crecimiento y nuestra libertad. Los estoicos entendieron esto hace 2000 años. Por eso cultivaban la atención constante. Estaban siempre observándose a sí mismos, no para juzgarse, sino para mantenerse despiertos. Porque sabían que una vida vivida sin conciencia es una vida vivida por reflejo. Actuar es responder con propósito. Cuando decides actuar en lugar de reaccionar, no estás siendo pasivo. Al contrario, estás asumiendo un rol activo y poderoso. Significa que, incluso en medio de una tormenta emocional, eres capaz de preguntarte: ¿qué quiero lograr con lo que voy a hacer? ¿Esto me acerca a mi ideal de vida o me aleja? ¿Estoy actuando con virtud o solo siguiendo mis impulsos? Estas preguntas no necesitan horas de reflexión. Con práctica, pueden surgir en segundos. Y cada vez que las haces, estás forjando una mente fuerte, clara y estratégica. La emoción no es el enemigo, el descontrol sí. El estoicismo no propone que suprimas tus emociones, sino que las comprendas y canalices. Sentir enojo, tristeza o frustración es humano. Pero lo que distingue al sabio del necio es lo que hace con esas emociones. El sabio convierte el enojo en impulso para la justicia. Convierte la tristeza en compasión. Convierte la frustración en motor para mejorar. No permite que sus emociones lo arrastren a la reacción ciega. Las usa como señales para actuar con mayor sabiduría. Ejemplos cotidianos de actuar, no reaccionar. Veamos algunos ejemplos donde esta lección puede cambiar tu vida. 1. En una discusión personal. Alguien te dice algo hiriente. En lugar de responder con el mismo veneno, haces una pausa. Te preguntas qué lo motiva. ¿Está proyectando su dolor? ¿Quiere manipularte? ¿Es un mal día? En vez de devolver el golpe, eliges no jugar su juego. Actúas con madurez. 2. En el trabajo. Te corrigen injustamente o te atribuyen un error que no cometiste. Podrías reaccionar con ira o frustración. Pero actúas. Tomas nota del momento, pides una reunión en privado, presentas los hechos con serenidad. Proteges tu dignidad sin perder la compostura. 3. En redes sociales. Alguien deja un comentario provocador o humillante. En lugar de entrar al círculo del odio digital, eliges ignorar, borrar o responder con elegancia. Actúas con control, sin alimentar el fuego. Estos momentos son pruebas diarias de tu autodominio. Y cada uno de ellos es una oportunidad para crecer como individuo estoico.
La reacción perpetúa el caos, la acción lo disuelve. En los conflictos humanos, lo que perpetúa la violencia emocional es la reacción continua. Uno ataca, el otro responde. Uno hiere, el otro contraataca. Es un círculo sin fin. Pero cuando uno decide actuar con sabiduría, detener el ciclo, responder con calma, poner límites sin gritar, algo cambia. Se rompe la cadena. Y en ese acto, no solo se muestra carácter, también se siembra paz. Esa es una de las armas secretas del estoicismo, desarmar al otro sin levantar la voz, simplemente actuando con integridad, presencia y serenidad. La acción estoica es guiada por la virtud. Para los estoicos, no cualquier acción es valiosa. Solo la que está guiada por las 4 virtudes cardinales. Sabiduría, ¿estoy viendo con claridad? Justicia, ¿estoy actuando con equidad y respeto? Coraje, ¿estoy enfrentando esta situación con valentía? Templanza, ¿estoy moderando mis deseos e impulsos? Si tu acción está guiada por estas virtudes, estás viviendo como un verdadero estoico. Estás encarnando la filosofía no solo en ideas, sino en hechos. El entrenamiento de la mente, de reactivo a reflexivo. Convertirte en alguien que actúa en vez de reaccionar requiere entrenamiento diario. Aquí algunos hábitos prácticos. Escribe cada noche, reflexiona sobre un momento en el que reaccionaste mal y cómo podrías haber actuado mejor. Practica el silencio antes de responder, cuenta mentalmente hasta 3 antes de hablar en situaciones tensas. Visualiza escenarios difíciles, imagina provocaciones o conflictos y ensaya tu mejor respuesta estoica. Recuérdate a diario que tú eliges, lleva contigo una frase breve como, puedo actuar, no reaccionar. Este entrenamiento te forjará como una mente estratégica, firme y lúcida. Conclusión, ser dueño de tu respuesta es ser dueño de tu vida. Aprender a actuar y no a reaccionar te convierte en alguien diferente. Ya no vives a merced de los demás. No dependes de que te traten bien para mantener tu equilibrio. No necesitas tener razón para sentirte en paz. Porque has conquistado el terreno más difícil de todos, tu interior. Y cuando lo haces, te vuelves realmente peligroso, peligroso para las provocaciones, para las manipulaciones, para las emociones que quieren arrastrarte. Porque ahora, tú decides. Tú piensas antes de hablar. Tú eliges cuándo, cómo y por qué responder. Y eso es libertad. Como dijo Marco Aurelio, elige no ser herido y no lo serás. Elige no sentirte ofendido y no lo estarás. La acción consciente es poder. La reacción impulsiva es esclavitud. Tú eliges quién quieres ser. Lección 5. La autodisciplina es libertad. En la cultura moderna, libertad suele entenderse como hacer lo que uno quiera, cuando quiera y como quiera. Pero para los estoicos, esa es una ilusión peligrosa. La verdadera libertad no se encuentra en seguir todos nuestros deseos, sino en tener el poder de dominarlos. No hay mayor libertad que la de aquel que es dueño de sí mismo. Y eso solo se logra a través de la autodisciplina. En esta quinta lección, entenderás por qué la disciplina no es una cárcel, sino una puerta hacia la independencia interior. Aprenderás cómo cultivarla, cómo aplicarla a tus emociones, decisiones y hábitos, y por qué esta virtud es una de las más poderosas para alcanzar una vida plena, aguda e inquebrantable. ¿Qué es la autodisciplina en términos estoicos? Para los estoicos, la autodisciplina no es solo una cuestión de hábitos o rutina. Es una forma de vivir. Significa tener el dominio sobre tus apetitos, tus pensamientos, tus palabras y tus actos. Significa decirte a ti mismo, haré lo que es correcto, no lo que es cómodo. Epicteto, que nació esclavo y se convirtió en uno de los más grandes filósofos del mundo antiguo, lo dijo con claridad. Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y ser dueño de uno mismo implica tener el coraje de decir no al placer fácil, a la distracción constante, al impulso reactivo. Implica levantarte cuando no quieres, callar cuando te hierve la sangre, trabajar cuando nadie te obliga. En resumen, implica ser tu propio comandante. La paradoja de la libertad. Vivimos en una sociedad que exalta el goce inmediato. Haz lo que quieras, síguete a ti mismo, satisfácete ahora. Pero eso no es libertad. Esa es la receta de la esclavitud emocional. Porque cuanto más persigues el placer sin freno, más te esclavizas a él.
Cuanto más evitas la incomodidad, más frágil te vuelves. Los estoicos entendieron esta paradoja. Cuanto más te disciplinas, más libre eres. Libre del capricho, del deseo que te domina, de la ansiedad que te empuja, del miedo que te paraliza. Disciplina no es castigo, es poder. Poder sobre ti mismo. 3 pilares de la autodisciplina estoica. 1. Disciplina del pensamiento. Todo comienza en la mente. La autodisciplina se forja primero en tus pensamientos. ¿Eres capaz de observar tu diálogo interno? ¿De corregir un juicio apresurado? ¿De desafiar una excusa mental antes de que se convierta en inacción? Marco Aurelio practicaba esto cada mañana. Revisaba sus pensamientos, los confrontaba con la razón, y se recordaba que su deber no era complacer a sus emociones, sino actuar con virtud. Porque quien no controla sus pensamientos, será esclavo de ellos. Y como piensas, así vives. 2. Disciplina del cuerpo y los hábitos. Los estoicos no despreciaban el cuerpo. Lo veían como una herramienta poderosa que debía ser cuidada y fortalecida. Esto implicaba entrenamiento, buena alimentación, moderación y esfuerzo físico. Pero, sobre todo, implicaba no dejar que la pereza mandara. Séneca decía que la comodidad excesiva debilita el alma. Por eso los estoicos se entrenaban en la incomodidad voluntaria, caminaban descalzos, dormían en el suelo, ayunaban. No por masoquismo, sino para recordar que podían vivir con menos. Para no volverse dependientes del confort. Hoy, esa práctica se traduce en levantarte temprano cuando quieres seguir durmiendo. En terminar tu trabajo cuando preferirías ver Netflix. En decir no a la comida basura aunque tu cuerpo la pida. Cada pequeña victoria sobre el deseo es un ladrillo en el templo de la autodisciplina. 3. Disciplina emocional. Este es el terreno más desafiante. No es fácil controlar lo que sientes. Pero sí puedes controlar lo que haces con lo que sientes. Disciplina emocional es no dejar que la ira dicte tus palabras. Es mantener la compostura en medio del caos. Es elegir el silencio cuando podrías gritar. Epicteto decía: no nos perturban las cosas, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Y esas opiniones son moldeables. Puedes entrenarte para no tomarte todo personal. Para no ofenderte con facilidad. Para responder con serenidad aunque por dentro haya tormenta. Eso es disciplina emocional. Y es una de las formas más puras de inteligencia. Autodisciplina como camino a la fortaleza. El mundo está lleno de personas que buscan fuerza externa, músculos, títulos, dinero, aprobación. Pero la verdadera fortaleza es interna. Y la autodisciplina es su entrenamiento diario. Cada vez que haces lo que debes en lugar de lo que deseas, estás construyendo músculo interior. Cada vez que eliges la dificultad con propósito en lugar del placer sin rumbo, te vuelves más fuerte. Y esa fortaleza te acompaña en los días buenos y en los días malos. En la salud y en la adversidad. No puedes controlar lo que la vida te lanza, pero puedes controlar cómo te enfrentas a ello. Y eso se entrena con disciplina. Como cultivar la autodisciplina estoica. Define tus principios, no tus excusas. ¿A qué valores quieres ser fiel? ¿Qué virtudes quieres encarnar? Escríbelas. Léelas cada mañana. Esto le da dirección a tu disciplina. Establece rituales, no solo metas. No confíes en la motivación. Diseña rituales diarios, meditación al amanecer, lectura estoica, ejercicio físico, escritura reflexiva. Lo que se hace con constancia, moldea tu carácter. Abraza la incomodidad. No la evites, búscala de forma consciente. Despiértate más temprano de lo normal, toma una ducha fría, deja el celular lejos por horas. Estos actos fortalecen tu voluntad. Resiste el placer innecesario. No se trata de reprimir todo placer, sino de elegir cuáles te fortalecen y cuáles te debilitan. Pregúntate antes de cada elección, ¿esto me acerca a quien quiero ser? Revisa tu día con honestidad. Antes de dormir, haz una revisión estoica. ¿En qué fui débil hoy? ¿Dónde fui firme? ¿Cómo puedo mejorar mañana? Esta práctica transforma tus errores en combustible para tu carácter. La autodisciplina te vuelve más inteligente y más peligroso. Un hombre o una mujer disciplinados son impredecibles para sus adversarios. No se alteran fácilmente. No se rinden ante la presión.
No siguen el juego emocional de los demás. Son como una roca en medio del mar. Y eso los hace peligrosos. No porque sean agresivos, sino porque no pueden ser manipulados. No puedes chantajear a alguien que controla sus deseos. No puedes ofender a alguien que domina su orgullo. No puedes distraer a quien tiene su mente centrada. Por eso, la autodisciplina te hace libre. Y esa libertad interior te convierte en alguien poderoso en un mundo lleno de esclavos de sus impulsos. Conclusión: la disciplina es el puente entre quien eres y quien puedes llegar a ser. No hay transformación sin sacrificio. Y no hay sacrificio sostenido sin disciplina. Quienes alcanzan la verdadera grandeza no son los más talentosos, sino los más consistentes. Los que han aprendido a actuar con firmeza cada día, incluso cuando no tienen ganas. La disciplina te convierte en alguien respetable, confiable, fuerte y lúcido. Como dijo Séneca, la verdadera felicidad no consiste en el placer, sino en la libertad. Y no hay libertad sin dominio de uno mismo. La autodisciplina no te encierra, te libera. No te debilita, te fortalece. No te limita, te eleva. Empieza hoy. Sé firme contigo mismo. Sé tu propio líder. Porque si tú no te mandas, alguien más lo hará por ti. Lección 6. Aprende a soportar lo que no puedes controlar. Uno de los pilares fundamentales del estoicismo, quizás el más reconocido y también el más poderoso, es la distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no. Esta lección, cuando se entiende profundamente y se aplica con constancia, tiene el poder de transformar por completo tu manera de vivir. Te vuelve más sereno, más fuerte y mucho más inteligente emocionalmente. Porque la verdad es esta: en la vida habrá muchas cosas que no puedes cambiar. Personas que te traicionen, accidentes inesperados, enfermedades, fracasos, retos que no pediste y pérdidas que te dolerán. Pero la forma en que decides enfrentarlos, esa sí depende de ti. Y ahí radica el verdadero poder del ser humano, en su capacidad de elegir su actitud ante lo inevitable. La gran división: lo que depende de ti vs lo que no. Epicteto comienza su famoso manual con esta enseñanza. Algunas cosas dependen de nosotros, y otras no. Ese simple enunciado es tan directo como transformador. Porque la mayoría de las personas viven como si todo dependiera de ellas, o como si nada dependiera. Reaccionan emocionalmente a los eventos externos como si tuvieran control total sobre ellos, o se rinden como víctimas cuando la vida no ocurre como quieren. Pero el estoico hace una distinción radical. Mi enfoque, mis decisiones, mi carácter, mis pensamientos, dependen de mí. La conducta de otros, el clima, el pasado, la muerte, las acciones del gobierno o la opinión pública, no dependen de mí. Este discernimiento no es una excusa para la pasividad. Al contrario, es una fórmula para enfocar tu energía solo en lo que puedes influir, y dejar ir aquello que te desgasta inútilmente. El arte de la aceptación estoica. Aceptar lo que no puedes controlar no significa resignarte. No significa agachar la cabeza y sufrir en silencio. Significa reconocer la realidad tal como es, y decidir actuar con virtud dentro de ese marco. Significa dejar de luchar contra las olas y empezar a navegar con sabiduría. Significa ver la adversidad no como una enemiga, sino como una parte inevitable de la experiencia humana. Marco Aurelio, emperador romano y practicante estoico, lo escribió así: acepta sin arrogancia, deja ir sin apego. Cuando pierdes algo, cuando la vida te quita lo que amabas, cuando alguien te falla, ¿te desgarras por dentro como si el universo estuviera en tu contra? ¿O eres capaz de decir, esto no depende de mí? ¿Solo depende de mí lo que haré ahora con esto? Esa es la diferencia entre una mente dominada por el caos y una mente templada por la filosofía. Soportar no es debilidad, es fortaleza. En nuestra cultura actual, muchas veces se ve mal soportar. Parece que si aguantas sin quejarte, eres débil. Pero los estoicos veían lo contrario: soportar con dignidad es prueba de verdadera fortaleza. Soportar significa mantenerte firme cuando el mundo intenta sacudirte. Soportar significa no quebrarte ante el dolor, sino usarlo como un crisol que purifica tu carácter. Soportar significa mantener tus principios, incluso cuando todo va en tu contra. Séneca lo resumió de forma clara: el dolor es inevitable. Sufrir por él es opcional.
No puedes evitar que te lastimen. No puedes evitar que el destino a veces sea cruel. Pero sí puedes evitar volverte amargo, destructivo o desesperado. Soportar no es rendirse, es resistir con honor. Ejemplos cotidianos, ¿cómo aplicar esta lección? Situación 1. Alguien te ofende públicamente. No puedes controlar sus palabras, ni su intención. Pero sí puedes controlar tu reacción. Puedes responder con calma, o incluso con silencio. No porque seas débil, sino porque eliges no descender al nivel del agresor. Recuerda, si reaccionas con rabia, te controlan. Si respondes con razón, te liberas. Situación 2. Te despiden de tu trabajo sin previo aviso. No podías evitarlo. Ya ocurrió. Pero sí puedes controlar lo que haces después, cómo gestionas tu economía, cómo buscas nuevas oportunidades, cómo mantienes tu dignidad. Puedes caer en la queja o convertirte en una persona más fuerte. Situación 3. Un ser querido fallece. Nadie puede controlar la muerte. Pero sí puedes honrar su memoria con tus actos. Puedes convertir el dolor en reflexión, en humildad, en agradecimiento. Puedes aceptar lo inevitable con la serenidad de quien sabe que la vida y la muerte son parte del mismo ciclo. El amor fati, amar lo que ocurre. Los estoicos no solo aceptaban lo que no podían cambiar, lo amaban. Este concepto se conoce como amor fati, el amor al destino. Significa decir, no solo acepto lo que me pasa, sino que elijo amarlo, porque sé que es parte de mi camino. Esta actitud convierte incluso las desgracias en oportunidades. Porque todo puede ser útil para quien tiene una mirada filosófica. El sufrimiento puede volver tu carácter más noble. La pérdida puede recordarte lo que realmente importa. El fracaso puede enseñarte lo que ninguna victoria puede darte. Marco Aurelio lo expresó así. La naturaleza del universo no hace nada que no sea para el bien de todo. Acepta entonces cada evento como parte de un plan más grande. Este pensamiento no es una invitación al conformismo. Es una invitación a ver cada circunstancia, incluso la más dolorosa, como una oportunidad de crecimiento. La libertad interior ante el caos exterior. Lo más valioso de aprender a soportar lo que no puedes controlar es que te vuelves invulnerable por dentro. Los demás podrán lastimar tu cuerpo, tus bienes, tus planes. Pero no tu alma. No tu criterio. No tu virtud. Y ese es el ideal estoico, ser imperturbable, no porque ignores el mundo, sino porque sabes cómo enfrentarlo. Cuando dominas esta lección, ya no reaccionas como víctima. Ya no malgastas tu energía en culpas externas. Ya no te ahogas en lo que no depende de ti. Y eso te da poder. Te da claridad. Te da libertad. Prácticas diarias para cultivar esta virtud. Repite cada mañana. Hoy me encontraré con ingratitud, con estupidez, con agresión. Nada de eso depende de mí. Solo mi reacción. Haz una lista de preocupaciones. Divide las cosas entre lo que puedes controlar y lo que no. Luego, suelta las segundas y enfócate solo en las primeras. Acepta un evento desagradable al día. Cuando algo no salga como quieres, dite a ti mismo, esto es parte del orden natural. No voy a luchar contra ello. Voy a fluir. Relea Marco Aurelio o Epicteto cada noche. Sus palabras son un escudo mental ante el caos. Te recordarán lo que realmente importa. Conclusión, el alma templada se forja en la adversidad. Aceptar lo que no puedes controlar no te hace débil. Te hace libre. Te permite vivir sin ansiedad por el futuro, sin resentimiento por el pasado, y con serenidad en el presente. Cuando aprendes a soportar con dignidad, con coraje y con inteligencia, tu alma se convierte en acero. No porque no sufras, sino porque sabes que puedes atravesar el sufrimiento sin perderte en él. Esa es la gran lección estoica. No puedes controlar el viento, pero puedes ajustar tus velas. Y si aprendes a hacerlo, ningún huracán podrá quebrarte. Lección 7. La venganza es para los débiles, la disciplina es para los fuertes. En la vida, todos seremos heridos. Alguien nos traicionará. Nos criticarán injustamente. Nos tratarán con desprecio, nos engañarán, nos usarán, nos menospreciarán. Ante ese dolor, aparece una voz interna que dice, devuélvelo. Hazle pagar. Causa el mismo daño que te causaron a ti. Esa voz tiene nombre, venganza.
Y aunque puede parecer una salida natural, incluso justa, los estoicos entendieron algo mucho más profundo: vengarse es fácil. Controlarse es difícil. Y lo verdaderamente fuerte no es el que responde con furia, sino el que elige dominarse y actuar con virtud. Porque la venganza nace del impulso. La disciplina, en cambio, nace del dominio de uno mismo. El engaño de la venganza, una satisfacción que destruye. Cuando nos sentimos heridos, humillados o traicionados, la mente humana, guiada por el ego y el deseo de control, busca restaurar su sensación de poder. La venganza parece el camino para lograrlo. Queremos que el otro sienta lo mismo, que sufra lo que sufrimos nosotros. Pero lo que olvidamos es que al perseguir la venganza, nos igualamos a quien nos hizo daño. Abandonamos nuestra integridad para convertirnos en la misma sombra que nos hirió. Al responder al mal con más mal, perpetuamos un ciclo sin fin de sufrimiento, odio y autodestrucción. Marco Aurelio lo advirtió. La mejor venganza es no parecerse a quien te hizo daño. La verdadera justicia no se obtiene bajando al nivel del agresor. Se obtiene elevándote por encima de él. La disciplina moral consiste en mantenerte firme en tus principios incluso cuando todo en ti clama por lo contrario. Vengarse es actuar desde la debilidad. Puede parecer que vengarse es un acto de poder, pero en realidad es un acto de falta de control. Es actuar desde el dolor, la rabia y la desesperación de no aceptar lo que ocurrió. Es dejar que tus emociones tomen el volante. El estoico, en cambio, se entrena precisamente para lo contrario, para gobernar sus impulsos, no ser gobernado por ellos. Esa es la verdadera fuerza. Epicteto lo expresa así: cualquiera puede enfadarse, eso es fácil. Pero enfadarse con la persona correcta, en el momento correcto, con el propósito correcto y de la manera correcta, eso no está al alcance de cualquiera. Vengarte es permitir que otro te controle. Si actúas por reacción, no estás eligiendo libremente, estás respondiendo al dolor que te provocaron. Disciplina es libertad. Venganza es esclavitud emocional. La disciplina, un escudo contra la corrupción del alma. La palabra disciplina proviene del latín disciplina, que significa instrucción, enseñanza, aprendizaje. En el estoicismo, la disciplina es la capacidad de someterse voluntariamente a un código moral más alto. No por imposición externa, sino por elección interna. Ser disciplinado no es ser sumiso. Es ser soberano de uno mismo. Es decidir cómo actuar basándote en la razón, no en el deseo de herir. En otras palabras, es gobernarte incluso en los momentos más oscuros. Y aquí está la clave: los momentos más oscuros son precisamente los que más necesitan tu luz. Cualquiera puede ser disciplinado en tiempos de calma, pero solo los verdaderamente fuertes mantienen su integridad cuando han sido heridos. ¿Qué dice Séneca sobre la ira y la venganza? Lucio Anneo Séneca escribió uno de los tratados más poderosos sobre este tema, de la ira, de ira. En él, analiza la ira como una pasión irracional, destructiva y peligrosa. Afirma: ninguna plaga ha sido más costosa para el hombre que la ira. La ira es el combustible de la venganza. Nace cuando sentimos que hemos sido ofendidos, y se alimenta de la ilusión de que castigar al otro aliviará nuestro dolor. Pero según Séneca, la ira es como una fiebre del alma, te hace creer que actúas con justicia, cuando en realidad estás siendo arrastrado por la locura. El remedio que ofrecen no es la represión, sino la comprensión. Entender que la venganza no cura, sino que agrava. Y que mantener la calma no es debilidad, sino la más alta forma de sabiduría. Ejemplos estoicos en acción. Ejemplo 1. Nelson Mandela. Encerrado durante 27 años injustamente, tuvo todo el derecho, según la lógica de la ira, de vengarse de sus opresores. Pero eligió la reconciliación, el perdón y la diplomacia. ¿Por qué? Porque entendía que la venganza perpetuaría el odio, pero la disciplina podía construir un país. Ejemplo 2. Epicteto. Fue un esclavo. Maltratado, humillado, privado de libertad. Podía haber odiado a sus amos y cultivado el deseo de venganza. Pero en lugar de eso, desarrolló una filosofía de libertad interior tan poderosa que siglos después seguimos citándolo como ejemplo de fortaleza y sabiduría. Ejemplo 3. Tú mismo. Piensa en la última vez que alguien te ofendió. ¿Qué pasó cuando reaccionaste con ira?
¿Y qué pasó cuando, en cambio, respiraste, te controlaste y respondiste desde la serenidad? ¿Cuál te dio más paz? ¿Cuál te convirtió en una mejor versión de ti? La superioridad moral del autodominio. Responder al mal con bien no es cobardía. Es supremacía moral. Y no porque creas que eres mejor que el otro, sino porque eliges no dejar que el veneno entre en ti. Tú no necesitas vengarte. Tú tienes un código más elevado. Tú no te rebajas. Tú te fortaleces. Recuerda, el lobo no pierde el sueño por la opinión de las ovejas. Y tú no necesitas rebajarte a discutir, insultar o vengarte. Si lo haces, te haces esclavo de tu herida. Si no lo haces, demuestras que la herida no te gobierna. Prácticas diarias para cultivar la disciplina y evitar la venganza. Detente antes de actuar. Cuando sientas la urgencia de responder con agresión, haz una pausa. Respira profundo 3 veces. Eso solo ya puede salvarte de una reacción destructiva. Reescribe la historia mental. Cuando alguien te haga daño, repite, esta persona me ha mostrado su ignorancia. Yo mostraré mi sabiduría. No te rebajes. Elévate. Visualización negativa. Imagínate con frecuencia que alguien te insulta o te traiciona. Practica mentalmente cómo responderías con calma, y así, cuando suceda, no será una sorpresa. Repite este mantra estoico. Puedo ser herido, pero no me destruirán. La virtud está en mí, no en sus actos. El resultado final, ser más peligroso porque eres imperturbable. Paradójicamente, quien domina su deseo de venganza se vuelve más peligroso que quien responde con violencia. ¿Por qué? Porque una persona serena, templada y disciplinada es impredecible, estratégica y poderosa. No actúa por impulso, sino por sabiduría. No busca destrucción, sino evolución. Y eso genera respeto, inspiración, admiración. El estoico no se arrodilla ante el daño. Se levanta más sabio. Y demuestra que el alma no se vence por la fuerza, sino por la corrupción interna. La disciplina, entonces, no es solo una herramienta moral. Es una estrategia de poder. Un arte de gobernarse a sí mismo para no ser gobernado por nadie más. Conclusión, la mayor victoria es sobre uno mismo. Vengarse es fácil. Pero ser dueño de tu mente, de tus emociones y de tus acciones, incluso cuando te han herido, es la mayor de las conquistas. El estoico no busca devolver el golpe. Busca trascender el golpe. No porque no duela, sino porque sabe que si permite que el dolor lo controle, ha perdido su libertad. Entonces, recuerda, la venganza es para los débiles. La disciplina es para los fuertes. Y tú has nacido para ser fuerte. Lección 8. Aprende a estar solo, porque en el silencio es donde los sabios se entrenan. Vivimos en un mundo que nos empuja constantemente hacia el ruido. Las notificaciones del celular, los compromisos sociales, la televisión encendida, los comentarios de los demás, las opiniones ajenas. Todo nos invita a mirar hacia afuera. Todo nos aleja del silencio. Pero en medio de esa tormenta, el sabio estoico elige algo radical, la soledad voluntaria. ¿Por qué? Porque entiende que el verdadero crecimiento no ocurre cuando estamos rodeados de distracciones, sino cuando nos enfrentamos cara a cara con nosotros mismos. Estar solo no es un castigo. Es un privilegio. El silencio no es vacío. Es espacio para el alma. Cuando los estoicos hablaban de entrenar la mente, no se referían únicamente a leer o estudiar. Hablaban de practicar la introspección profunda, la observación de los propios pensamientos, la confrontación con los miedos y los deseos más ocultos. Y esa práctica solo puede hacerse en silencio. Epicteto decía, ninguna persona libre se ocupa en chismes ni en estar constantemente con otros. El hombre que realmente se busca a sí mismo, se aparta de la multitud. En otras palabras, el sabio no le teme a la soledad. La busca. Porque sabe que solo en el silencio es posible ver con claridad. Solo en la calma uno puede escuchar la voz de su conciencia, afilar su pensamiento y evaluar el rumbo de su vida. El ruido como distracción del dolor. Hay una razón por la que muchas personas temen estar solas, porque al callar el mundo exterior, el mundo interior comienza a hablar. Y lo que surge puede ser incómodo, inseguridades, vacíos, decisiones pendientes, heridas emocionales, verdades que hemos evitado enfrentar.
Por eso muchos prefieren vivir rodeados de estímulos. No para entretenerse, sino para escapar de sí mismos. Séneca lo advertía con sabiduría. La mayoría de los hombres huye de sí mismo como de un enemigo. ¿Y tú, te has detenido a observar si huyes de ti mismo? ¿Te sientes incómodo en el silencio? ¿Sientes ansiedad cuando no tienes con quién hablar o qué hacer? Si es así, es hora de preguntarte por qué. Los estoicos no evitaban esas preguntas. Las buscaban. Porque sabían que no hay libertad sin autoconocimiento, y no hay autoconocimiento sin momentos de soledad. La soledad no es aislamiento, es entrenamiento. Hay una gran diferencia entre la soledad impuesta y la soledad elegida. La primera nace del abandono, de la desconexión emocional. La segunda es un acto voluntario, una práctica espiritual, un entrenamiento del alma. Cuando el estoico elige estar solo, no lo hace por desprecio a los demás, sino por respeto a sí mismo. Sabe que necesita ese espacio para fortalecerse. En esa soledad, examina sus pensamientos y emociones. Reflexiona sobre sus actos. Revisa sus decisiones. Se visualiza enfrentando la adversidad. Se fortalece para no depender de la aprobación ajena. Esa soledad es su gimnasio espiritual. Es su templo. Su fortaleza. Es donde se convierte en el tipo de persona que el mundo no puede romper. La autosuficiencia estoica. Una de las virtudes fundamentales del estoicismo es la autarquía, o autosuficiencia. Significa que el sabio debe ser capaz de bastarse a sí mismo, de encontrar dentro de su propia alma los recursos para vivir bien. Marco Aurelio, emperador de Roma y discípulo de la filosofía estoica, escribía en su diario personal: repliega tu alma dentro de ti mismo. El alma razonable es como un manantial, si la dejas en paz, se limpia. Si te vuelves hacia adentro, encontrarás fuerza. Esta afirmación es profundamente poderosa. Nos enseña que dentro de nosotros hay una fuente inagotable de fortaleza, sabiduría y claridad. Pero esa fuente no se descubre en medio del ruido. Se revela solo cuando estamos solos. Aprender a pensar por uno mismo. Uno de los grandes problemas de nuestra era es que la mayoría de las personas no piensan por sí mismas. Repiten lo que escuchan, siguen modas, adoptan opiniones sin examinarlas. Y eso es peligroso. Porque si no cultivas tu pensamiento independiente, serás manipulado por las ideas de los demás. El sabio estoico se entrena en el silencio para aprender a pensar con claridad, para cuestionar lo que cree, para afinar su criterio. Séneca lo expresaba con contundencia. A menudo un hombre más sabio está solo que mal acompañado. No se trata de despreciar a las personas. Se trata de proteger tu mente. Porque si estás constantemente rodeado de opiniones ajenas, corres el riesgo de perderte en ellas. Por eso el silencio no solo es un refugio, es una trinchera. Un lugar donde tu mente se refuerza, se aclara y se vuelve impenetrable. El poder de la contemplación. Los estoicos practicaban diariamente la contemplación, sentarse en silencio a pensar en la vida, en la muerte, en el sentido de la virtud, en las decisiones del día. Esta práctica, que hoy podemos llamar meditación o journaling, era para ellos una herramienta de autoconstrucción. Les permitía prepararse mentalmente para las dificultades, corregir errores pasados, visualizar escenarios difíciles, cultivar gratitud por lo que ya tenían. Y lo hacían en soledad, porque sabían que las grandes respuestas no vienen del ruido, sino del recogimiento. La soledad como preparación para la vida. Uno de los mayores beneficios de aprender a estar solo es que te prepara para la vida real. Porque en la vida, no siempre tendrás a alguien que te apoye. No siempre recibirás consuelo externo. No siempre tendrás guía o dirección. Y cuando lleguen esos momentos, y llegarán, necesitarás haber construido dentro de ti la fuerza para sostenerte. La soledad te entrena para eso. Te enseña a tomar decisiones difíciles sin depender de la opinión de otros. Resistir la presión social sin traicionar tus principios. Superar el miedo al abandono, porque ya has aprendido a bastarte a ti mismo. En resumen, quien se entrena en la soledad, se vuelve invencible en compañía. ¿Cómo cultivar esta lección en la vida diaria? Aquí algunas prácticas estoicas para aplicar esta lección. Agenda momentos de soledad real. Cada día, aunque sea 15 minutos, desconéctate de todo. Sin celular,
sin música, sin hablar. Solo tú y tus pensamientos. Haz journaling o escritura reflexiva. Escribe lo que sientes, lo que piensas, lo que temes. La página es un espejo honesto. Y escribir es una forma de escucharte profundamente. Hazte preguntas difíciles. ¿Qué estoy evitando? ¿Qué me duele? ¿Qué me impulsa? ¿Quién soy cuando nadie me mira? Preguntas así solo se responden en silencio. Pasa tiempo en la naturaleza sin estímulos. Caminar en silencio, mirar el cielo, sentir el viento. Eso te conecta con algo más grande que tú y te recuerda que la vida fluye sin necesidad de ruido. No busques compañía por necesidad emocional. Aprende a diferenciar entre estar con alguien por elección y estar con alguien por miedo a estar solo. Conclusión: el sabio se entrena en el silencio. La soledad no te debilita. Te revela. No es un vacío, sino un espacio fértil donde tus ideas maduran, tu alma se fortalece y tu carácter se define. En un mundo que teme al silencio, tú puedes elegirlo como tu mayor aliado. Porque en el silencio, aprendes quién eres. Descubres qué te mueve. Cultivas la claridad. Te entrenas para no depender de nadie. El sabio no teme estar solo. Porque en esa soledad, descubre su verdadera fuerza. Y esa fuerza no se grita, no se presume, no se impone. Esa fuerza simplemente se siente. Se respira. Se convierte en presencia. Y esa presencia es la que vuelve al sabio peligroso, porque nada lo domina, porque nadie lo distrae, y porque ha conquistado el territorio más difícil de todos, su propia mente. Lección 9. Domina tus impulsos, porque quien se controla a sí mismo, controla el mundo. La última lección que exploraremos es quizás la más difícil de todas, pero también la más poderosa: el dominio de uno mismo. Los estoicos sabían que la verdadera libertad no se alcanza haciendo lo que uno quiere, sino dejando de ser esclavo de los propios impulsos. Porque el mayor tirano no es el mundo exterior, sino ese fuego descontrolado que arde dentro de nosotros, el enojo que nos hace decir lo que luego lamentamos, el deseo que nos empuja a actuar sin pensar, el miedo que nos paraliza justo cuando debemos avanzar. Dominar esos impulsos no significa reprimirlos, sino comprenderlos, redirigirlos y transformarlos en fuerza serena. Esa es la diferencia entre vivir a merced del mundo o convertirse en amo de uno mismo. El enemigo interno. Para los estoicos, el verdadero enemigo no es la injusticia externa, ni la pobreza, ni la traición ajena, sino la incapacidad de gobernarse a uno mismo. Cuando permites que tus emociones dirijan tu comportamiento, ya no eres dueño de tu vida. Eres como una hoja arrastrada por el viento. Una marioneta movida por hilos invisibles. Y ningún sabio tolera eso. Epicteto lo expresó con absoluta claridad. Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Eso significa que tu libertad no está determinada por lo que los demás hacen o dicen, sino por cómo eliges responder. No puedes controlar que el mundo te provoque, pero sí puedes controlar si caes o no en la provocación. El arte del autocontrol. Dominarse no es simplemente resistir. Es un arte que requiere entrenamiento, reflexión y una profunda vigilancia interna. Cuando alguien te insulta, y tú eliges guardar silencio en vez de responder con rabia, estás practicando autocontrol. Cuando sientes deseo por algo que sabes que te dañará, y eliges decir no en vez de dejarte llevar, estás ganando poder. Cuando el miedo te susurra que huyas, y tú avanzas con dignidad, estás conquistando una parte de ti. Este tipo de control no se impone desde fuera, se cultiva desde dentro. Y cuanto más lo cultivas, más te das cuenta de que quien gobierna su interior, ya no puede ser dominado por nada externo. La libertad nace del dominio interior. Los estoicos no buscaban una libertad superficial, como tener más dinero o más poder. Ellos buscaban una libertad radical, la de no ser esclavos de sus pasiones. Séneca decía: ninguna esclavitud es más vergonzosa que la del hombre que es esclavo de sí mismo. ¿Y a qué se refería? A que no hay mayor vergüenza que ser inteligente, pero perder el control por una emoción. A que no hay mayor debilidad que depender de los placeres para sentirse en paz. A que no hay mayor pobreza que necesitar aprobación para sentirse valioso. La verdadera riqueza está en poder decir: puedo enojarme, pero no lo haré. Puedo tener miedo, pero no me detendré. Puedo sentir deseo,
pero no necesito ceder. Eso es libertad. Eso es poder. Eso es estoicismo. El autocontrol no significa frialdad, sino sabiduría emocional. Muchos malinterpretan el estoicismo como una negación de las emociones. Pero no se trata de eso. Los estoicos no negaban lo que sentían. Lo observaban. Lo entendían. Lo guiaban. Es como el jinete que no le teme al caballo salvaje. Lo estudia, lo entrena y aprende a montarlo. De igual forma, tú puedes montar tus emociones sin dejar que ellas te monten a ti. Cuando sientes rabia, no la reprimes. La examinas. ¿Por qué me molesta esto? ¿Es razonable reaccionar así? ¿Qué pasará si me dejo llevar? Cuando sientes deseo, no lo niegas. Lo analizas. ¿Esto es necesario? ¿Me hará bien? ¿Qué estoy tratando de llenar con esto? Ese proceso se llama discernimiento emocional. Y es lo que transforma a una persona reactiva en una persona sabia. El poder de la pausa. Una de las herramientas más poderosas del autocontrol es la pausa consciente. En vez de reaccionar impulsivamente, el sabio respira, observa, piensa. No porque sea lento, sino porque sabe que la rapidez emocional muchas veces es enemiga de la razón. Marco Aurelio lo practicaba a diario. En su obra Meditaciones, escribía: cuando te sientas arrastrado por una emoción, detente. Pregúntate, ¿esto depende de mí? Esa pausa te devuelve el poder. Esa pausa evita que digas palabras que luego no podrás borrar. Esa pausa transforma la reactividad en estrategia. Y quien domina la pausa, domina su destino. Entrenarse en lo cotidiano. El autocontrol no se desarrolla solo en grandes crisis. Se entrena en los detalles más simples de la vida. Cuando eliges no mirar el celular por impulso. Cuando decides comer con moderación. Cuando soportas una crítica sin explotar. Cuando no corres a justificarte ante un malentendido. Cada pequeño acto de dominio propio es un ladrillo en la construcción de una mente fuerte. Y con el tiempo, esos ladrillos crean una fortaleza interna que ni el caos del mundo puede derribar. El impulso no dominado es una forma de autodestrucción. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas arruinaron sus vidas por un impulso? Una palabra dicha con rabia destruyó una relación. Una decisión tomada con ansiedad vació una cuenta bancaria. Un deseo no controlado terminó en una adicción. Un acto impulsivo borró años de esfuerzo. Todo por no tener un segundo de conciencia. Todo por no haber aprendido a decir, no actuaré así. No soy un esclavo de mis emociones. Por eso el estoico se entrena todos los días. Porque sabe que un momento de dominio vale más que 1000 palabras de arrepentimiento. Gobernarse es gobernar el mundo. La frase que da nombre a esta lección, quien se controla a sí mismo, controla el mundo, no es una metáfora vacía. Tiene un sentido práctico y profundo. Porque cuando tú controlas tus reacciones, tu mundo cambia. Las personas dejan de poder manipularte. Los problemas no te desequilibran con facilidad. Tu juicio se vuelve más certero. Tus decisiones se basan en principios, no en emociones pasajeras. Y entonces, poco a poco, tu entorno comienza a reflejar tu calma. Tu vida se convierte en una extensión de tu carácter. Ya no eres alguien que simplemente reacciona al mundo. Eres alguien que dirige su mundo desde adentro. ¿Cómo desarrollar este dominio en la vida real? Aquí tienes algunas prácticas estoicas para cultivar el autocontrol. Haz ayuno emocional. Un día por semana, evita reaccionar a provocaciones. Observa tus impulsos y déjalos pasar. Practica la visualización negativa. Antes de enfrentarte a una situación difícil, imagina posibles escenarios y ensaya tu respuesta racional. Registra tus reacciones. Al final del día, escribe cuando perdiste el control y por qué. Reflexiona en cómo podrías actuar mejor la próxima vez. Respira antes de responder. Ante cualquier estímulo fuerte, cuenta hasta 3, respira, y luego decide cómo actuar. Exponte a pequeñas incomodidades. Dúchate con agua fría, camina en silencio, pospon un placer. Estos actos fortalecen tu capacidad de resistir el impulso. Conclusión: el verdadero poder nace del dominio propio. En un mundo donde todos reaccionan, tú puedes ser quien responde con sabiduría. En una era dominada por el deseo, tú puedes ser quien elige con conciencia.
En una sociedad movida por impulsos, tú puedes ser quien camina con dirección y propósito. No hay conquista más grande que conquistarse a uno mismo. Porque cuando lo haces, tus emociones ya no te dominan. Tu mente ya no es tu enemiga. Tus decisiones ya no nacen del caos, sino de la claridad. Y en ese momento, habrás entendido lo que los estoicos enseñaron durante siglos. El hombre más fuerte no es el que vence a otros. Es el que se vence a sí mismo. Y ese hombre es imparable. Es sabio. Es verdaderamente libre. Y por eso mismo, es peligroso para un mundo que se alimenta de la debilidad emocional. Estas 9 lecciones del estoicismo no son solo ideas filosóficas, son herramientas prácticas para vivir con más inteligencia, más calma y más peligro estratégico. En un entorno cada vez más caótico y emocional, quienes dominan su mente y actúan con sabiduría se vuelven los verdaderos líderes, los verdaderos guerreros del alma. Al aplicar estas enseñanzas, no solo mejorarás tu capacidad de pensar con agudeza y controlar tus emociones, desarrollarás una inteligencia superior, una calma profunda y una fortaleza que te permitirá enfrentar cualquier tormenta sin perder el rumbo. Ese es el verdadero poder del estoicismo, transformar el alma en acero templado.